Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de comenzar o de que vean el video de lo que fue la clase sincrónica, quiero hacer una aclaración, una fe de ratas, digamos. También les dejé ya en el aula de Classroom la notificación, porque justamente cuando ayer terminó el desarrollo de la clase, habiendo profundizado un poquito más en lo que era el TP número 3, habían algunas cosas que me hacían ruido con respecto al material que se había aportado por la cátedra y lo que habíamos analizado. Entonces tomé nuevamente todo el enunciado del TP número 3, tratando de, digamos, de colocar cada cosa en su lugar y de ver el porqué de todo el material que había sido aportado. Así que encontré dónde estaba el error de la comprensión del TP número 3. Es por eso que antes de empezar quiero hacer esta aclaración para que a ustedes les quede en firme todos los pasos de desarrollo del TP número 3 como debe ser y en función del material que se aportó. Así que disculpas nuevamente, pero antes de ver el video de toda la clase sincrónica, que sí de todas formas lo que tratamos allí les va a servir, lo que quiero hacer es aclarar cómo debe ser el desarrollo del TP número 3. Bien, entonces, los pasos de resolución del TP número 3 son los siguientes. Vamos con la primera parte del desarrollo. Lo que van a hacer es justamente elegir un libro impreso de los que ustedes tengan. Aquí puede ser de los que utilizaron para el TP número 1 o algún otro que ustedes consideren que cumple con las características para el cálculo tipográfico. Ese libro impreso que ustedes elijan, ese es el libro que funcionará como modelo de maqueta. Lo que nosotros vimos como maqueta modelo en la clase sincrónica va a quedar para la segunda parte de la resolución del TP número 3. La primera parte tiene que ver con el libro impreso que ustedes elijan y esa va a ser la maqueta modelo en la que van a tener que moverse para el cálculo tipográfico. Esa maqueta modelo la van a medir el cuerpo tipográfico, van a medir la interlínea, van a ver la caja de texto y cuando tengan esas características que quizá la puedan reproducir si lo quieren hacer en digital, lo más probable es que ustedes puedan reproducir esa maqueta modelo en InDesign, por ejemplo, como para después poder volcar el texto y hacer un cálculo quizá un poquito más ajustado de lo que sería la cantidad de páginas del libro. Pero bueno, sometiendo el texto a elegir a esa maqueta modelo, sobre eso se va a trabajar el cálculo tipográfico. Una vez que tienen esta maqueta modelo con todas las características de su libro impreso, van a elegir justamente alguno de los dos textos que se proporcionó a través de la cátedra, que es El nombre de la rosa o Los 7 locos. Entonces, uno de esos dos lo eligen y lo que van a tener que hacer es volcar ese contenido, ese texto, a la maqueta modelo del libro impreso con las características tipométricas y de diseño de página que tiene esa maqueta de colección del libro impreso que ustedes eligieron. Entonces, se vuelca el texto a el nuevo formato de diseño de caja y de atributos tipométricos del modelo impreso que ustedes eligieron. Como digo, lo podrían llegar a resolver a nivel digital aquellos que manejan InDesign como para tener un acercamiento o una resolución un poco más ajustada para el tema del cálculo tipométrico. Entonces, una vez que tienen resuelto el cálculo tipográfico en la primera parte del TP número 3 y que ya tienen y ya determinaron
la cantidad de páginas del libro, la estructura, el formato. Lo que van a hacer es tomar ese resultado y avanzar con la segunda parte del TP número 3. Esto va a tener que ver que, partiendo del resultado que tuvieron en la primera parte, van entonces sí a elegir un modelo de la muestra de maquetado que se adjuntó en el TP número 3 y que es una de las que habíamos visto en la clase sincrónica, y van a recalcular nuevamente, en función de esta muestra de maquetado, un nuevo libro, un nuevo cálculo tipográfico, que en esta oportunidad va a tener como característica adicional que se agregan 8 ilustraciones a página completa y 10 a media página. Entonces, esto es un nuevo cálculo tipográfico que parte del resultado anterior que obtuvieron en la primera parte de resolución del trabajo práctico, pero que lo van a adaptar al modelo de maqueta que se provee por la cátedra y que es uno de los que vimos ayer. Entonces aquí es otro cálculo tipográfico, otro libro, y que en esta oportunidad lo que va a incluir son las imágenes. Entonces, hecha esta aclaración y pidiendo las disculpas correspondientes, es que ahora sí pasamos a escuchar lo que fue la clase sincrónica. Gracias y como siempre estoy a disposición por cualquier duda que surja y por cualquier tema que quieran consultar. Un abrazo, gracias. Todas las consultas que quieran hacer en este tiempo hasta que vayan cerrando los TPs, no hay problema. Bueno. Así que, si bien habíamos pautado fechas de entrega, voy a contemplar un margen en todos los casos porque entiendo que es una cursada bastante atípica. Sí. Así que bueno, tratamos de buscar la mejor manera. Yo no sé cómo les está, bueno, igual ahora te tengo solo a Ramiro, pero no sé cómo está resultando esto de hacer una clase grabada y una sincrónica, como para ir adelantando y después en la sincrónica ya ir un poquito más sobre la base de lo que al menos se conoce desde algún lugar. No sé cómo te resulta en tu caso, Ramiro. Sí, para mí funciona bien. ¿Sí? De los dos modos, si fuese solo asincrónico, no, pero parece que alternando está bien. Está bien. Porque hace falta el contacto, aunque sea virtual, y poder interactuar. Sí, entiendo. Lo que pasa es que me da la sensación que a veces el tema, si es completamente nuevo, o sea, como los que grabo es como la introducción al tema, me parece que por ahí está bien tomarlo con tranquilidad y por ahí de a uno, y después sí, con un poquito más de conocimiento ya sí. En la sincrónica preguntar todo lo que haya y volvemos a verlo, volvemos a repasar. Me pareció... un poco creo que vamos aprendiendo. El tema es que quizás no estamos familiarizados. No, claro, por supuesto. No, por supuesto. Pensando en el primer TP que hice, creo que incluí algunos elementos que no son pertinentes. No, pero de todas formas, yo creo que este fin de semana ya entrego las notas, pero como tienen tiempo hasta los recuperatorios que son en noviembre, tranquilos porque pueden volver a rehacerlos y se vuelve a calificar, así que no hay problema con ese tema. Bueno. Hola Santiago, perfecto. Hola Nayara. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así que, bueno, les retomo un poquito. Retomo un poquito lo que estábamos hablando recién. Les comentaba a los chicos que si bien tenemos fechas de entrega de los TP, unas fechas pautadas, de todas formas estoy contemplando un poco más de tiempo para la resolución y voy a dejar abierta la página de consultas. No, yo tengo clase.
Bueno, voy a dejar... Espera. Ah, María. Para que tengo todo prendido. Está bien, no hay problema. Voy a dejar abierta también la página de consultas hasta que todos hayan entregado, así que tranquilos. Vamos, digamos, vamos moviéndonos sobre la marcha más o menos con las fechas que pautamos, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la entrega, sí, consideramos la fecha inicial, pero bueno, hay un margen para que puedan resolver, porque como decíamos, es una cruzada bastante particular y entiendo que se están manejando bastante solos, entonces bueno, ¿no? Como para tener en cuenta esto. ¿Consultas? Sí. Bueno, eso iba. Te quería hacer una pregunta con el TP2, el que entregamos ahora, hoy. Sí. ¿Era para hacerlo con uno de los libros del TP1? Porque yo lo hice con otra novela, que tengo acá en la mano, que en su última página me dice los datos de gramaje. Perfecto. Entonces me pareció más acertado hacerlo con esta, porque ya tenía preciso... Sí. A ver, el enunciado dice como para tener referencia, bueno, alguno de los que ya elegiste, porque se supone que uno toma un poquito más de contacto con esa publicación, entonces como que está más familiarizado, y quizás ya cosas que vio, que pudieron ver en el TP1, que ya les son un poquito más familiares o conocidas. Pero obviamente que si hay un libro que te permite tener más información, mucho mejor. Así que no hay problema. Sí, lo que tienen que hacer es tener algún libro físico ustedes, como para poder pasar, digamos, a la práctica lo que estuvimos viendo. Así que eso está bien, no hay ningún problema. ¿Hay alguna otra duda, otra consulta, mientras esperamos si se suma alguien más? En relación con lo que dijo Santiago en cuanto al gramaje del papel, yo elegí un libro de María Moreno que publicó Random. Sí. Y yo noto, o sea, no sé el gramaje, pero por ejemplo se ve el texto, se trasluce, entonces supongo que será de 75 gramos. Porque sí, debe estar en 65, 70 más o menos. Sí, porque molesta un poco, porque ahora que a partir de esta materia veo eso. Sí, uno empieza a mirar las cosas claro, desde otro lugar, ¿no? Digamos, con una, a ver, uno empieza a incorporar, y que bienvenido sea, una mirada crítica desde qué lugar, o sea, desde qué experiencia de lectura, como editor, uno tiene que poder brindar al lector, ¿no? Uno tiene que ponerse del otro lado. Claro. Más allá de que, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo editorial y con los productos impresos, como habíamos dicho, son objetos comerciales y tienen que rendir de alguna manera para que justamente esa apuesta sea una buena apuesta comercial para la editorial. De todas formas, uno debería contemplar, no sucede en las grandes editoriales, sucede por lo general en las más pequeñas, el ponerse en el lugar del lector y el poder brindarle una buena experiencia de lectura. Que sea algo agradable, que no sea complicado, que justamente, ¿no?, el tener en cuenta a veces el color del papel, el gramaje, la opacidad, que no trasluzca. Entonces, o el brillo, en muchas ocasiones, cuando hay libros con fotografías, a veces se utiliza papel ilustración brillante, que ya de por sí, cuando uno imprime sobre papel ilustración, aunque sea mate, la impresión tiene un determinado brillo. Si uno lo hace en papel mate, mucho más apagado. Con lo cual, a la hora de ver imágenes o de ver ilustraciones, es mucho más amigable que el papel ilustración sea mate y esté impreso en color, que si uno pone un papel brillante más la impresión, entonces a veces ese brillo sobre la página no permite ver bien las imágenes. Entonces hay un montón de temas que uno después va descubriendo, como esto que vos comentabas recién, Ramiro, o sea, que uno va descubriendo, bueno, esto molesta o esto no está del todo correcto. ¿Qué haría yo como editor, no? ¿Podría ser de 70 gramos o
Sí, podría ser, sí, sí. Sí, porque hay de 70 que tienen baja opacidad y que entonces trasluce igual el tema de la impresión. Pero sí, para que trasluzca está en 65, 70. Aunque sea un ahuesado, pasa lo mismo. Aunque sea un ahuesado, pasa lo mismo. Es un ahuesado y me parece que es de 70, ni siquiera llega a 75, porque como dije, se ve, se trasluce claramente. Sí, sí, sí. Sí, es así. Seguramente está... Bueno, yo trabajé en Random en Buenos Aires y el papel común que comprábamos era de 65. Sí, ahuesado de 65. No sé de qué año es, pero bueno. Es reciente, es un libro Blackout de María. Sí, es 2016, 2017, hasta 2018 yo estaba, así que... bueno, creo que es de este año. Bueno, 2020. pero había mucho stock de papel de 65 gramos, así que hasta que acaben eso van a tener para un rato. Sí, sí, el tema de la opacidad, el tema de la opacidad no siempre va de la mano con el gramaje. Yo en diseño trabajamos con papel de calcar de 90 gramos, que era súper pesado. También hay un juego más allá, o sea, no es que están directamente relacionados. Sí, sí, sí. Siempre. Sí, hay que ver las dos cosas, ¿no? El gramaje y la opacidad. Pero bueno, cuando tenemos este tipo de compras, digamos, que uno estoquea y compra una gran cantidad de papel, obviamente que todos los libros que vengan, las próximas producciones están destinadas a la misma suerte, digamos. Entonces, bueno, es complejo, ¿no? Lo mismo que... Mala suerte. Claro, lo mismo que los cuerpos tipográficos, ¿no? A veces para ahorrar páginas, esto es un poquito lo que van a tener que evaluar ahora en el TP número 3. Hay una parte donde les dice, ¿no? Ustedes si tuvieran que ahorrar o que reducir, si por alguna situación tuvieran que reducir el número de páginas, ¿con qué atributos se manejarían? Bueno, hay que verlo, porque a veces una reducción del cuerpo tipográfico, de acuerdo a la familia tipográfica con la que se esté trabajando, es muy complejo porque dificulta la lectura. Entonces, dentro de los parámetros, dentro de los atributos tipográficos con los que nos podemos manejar, hay que evaluar la familia tipográfica con la que se está trabajando, si es lo suficientemente clara, ¿no? Nítida para la lectura, si podemos movernos con el cuerpo o si es preferible que nos movamos con el interlineado, si por alguna razón conviene, por ejemplo, si los párrafos están en bandera, digamos, no están justificados de ambos márgenes, quizá a veces justificando ahorramos cantidad de caracteres y por ahí podemos movernos por ese lado. Entonces es como que hay una serie de parámetros a evaluar para ver, dentro de esas opciones que puedo tomar, cuál es la mejor en función de la experiencia del lector, ¿no? De que no dificulte la experiencia de lectura. Y más allá de eso, siempre conviene, esto obviamente quizás no acá ahora en el TP, pero si ustedes van a estar trabajando en producción, siempre hay que pasarlo al físico. Uno, una vez que determina el cuerpo tipográfico, que más o menos maneja la caja, que se fija el interlineado, siempre hay que imprimir, porque es muy distinto ver en pantalla que ver en el físico y en lo que realmente va a quedar cuando el libro esté pasando para imprenta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre uno tiene que tener una muestra física, incluso antes de cerrar los archivos digitales. Porque después nosotros vamos a tener las pruebas, ¿no? Lo que se llaman las pruebas de imprenta, como para poder chequear que todo esté correcto. Pero eso es un paso posterior. Entonces conviene ir teniendo los distintos modelos de página que tenemos para una publicación, nosotros impresos como para ver si es el resultado que queremos tener. Entonces ahí nos vamos acercando a, digamos, a las mejores decisiones. Porque como les digo, uno imagina algo en pantalla y cuando lo pasa en físico a veces es absolutamente diferente. Entonces eso es algo como para tener en cuenta.
¿Alguna otra consulta? Chicos, quien quiera. Yo te quería hacer una consulta sobre las portadas sí. del ejercicio. Porque en el primer video, vos decís que conviene que sean 3 por pliego, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, yo con las 3 pueden ser hice... 4, o sea, pero no 6, por ejemplo. Les explico por qué. A ver, bueno, decime primero y... si yo hice bien las cuentas en el ejercicio D, con 3 portadas me quedaba como mucho desperdicio de papel. Sí. Pero si yo tomaba un pliego bastante más grande, que ahora lo tengo anotado acá, que era de 72 por 92, ahí ponía, lo cortás al medio. Claro, ahí ponía lo 6, 3. Claro. Claro, eso está bien, pero para entrar en máquina, o sea, está bien si pones 6. O sea, se entiende que lo que estás haciendo es buscando el formato de papel óptimo. Para la entrada en máquina, lo que conviene es partir ese pliego a la mitad y para controlar lo que son las tapas, colocar 3 tapas por pliego. ¿Por qué? Okay. Porque nosotros tenemos, o sea, las tapas sabemos que es la presentación del libro. Es lo que tiene que estar perfecto, es lo que vende, es lo que llama la atención. Y cuando se trabaja en offset con el tema del color, hay distintos tinteros en los cabezales que son los que regulan la cantidad de tinta. No es lo mismo, o sea, y obviamente los pliegos pasan, se va imprimiendo, y hay un cierto desfasaje desde el primer pliego al último, aunque se vaya controlando cada tanto, aunque cada tanto el maquinista vuelva a revisar cómo está el tema del porcentaje de tinta. Pero ¿qué es lo que pasa? Las tapas se suponen que deben ser todas iguales. Yo puedo controlar mucho más fácil 3 tapas que 6. Cuando entra un pliego en máquina, va a recibir mayor cantidad de tinta al comienzo que al final. Entonces, es más amigable y es más productivo manejarme con 3 tapas que con 6. Entonces, por eso, aunque el pliego que yo compro es para 6, para que entre en máquina lo corto al medio para tener mayor control sobre la impresión. Y esto se nota, aunque no lo crean, se nota, porque después cuando están los libros, cuando ya están encuadernados, y vemos que a veces, porque suele suceder, a veces hay un color que no está igual, sobre todo cuando hay plenos, por ejemplo, una tapa que tiene un pleno azul o un pleno, a veces el azul, el violeta, son bastante complejos de manejar. Entonces, cuando tienen todos los libros juntitos, ¿no? Los lomos, bueno, ahí vemos que a veces hay un degradé, ¿no? Que al ojo uno se entrena y lo ve mucho más. Entonces se supone que las tapas, sobre todo, tendrían que estar lo más óptimamente impresas posible. Entonces, esta es un poco la razón de manejarnos con menos cantidad de tapas. Porque uno puede decir, bueno, la entrada en máquina, sí, pero igual. Sobre todo en las tapas, ¿no? Porque hay una razón fundamental para que esto se maneje de esa manera y que todas las tapas sean bastante iguales. Eso también pasa a veces con el tema del guillotinado, ¿no? Cuando a veces, si los libros no tienen solapas, la guillotina es trilateral, entonces corta la parte superior, la parte inferior y la opuesta al lomo de una sola vez. Si todo está correcto, si las tapas tienen las guías para que entre en máquina y tiene todas las marcas, la marca de corte, la marca de registro, las tapas deberían ser iguales. Por lo tanto, si tiene las marcas de corte también, la guillotina tiene que cortar por el lugar donde está marcado. ¿Qué pasa a veces cuando hay un error en las marcas de corte o cuando la imprenta está trabajando de una forma que no es la común? Cuando yo pongo todos los libros en fila, con todos los lomos a la vista,
empieza a bailar, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el título, o el nombre del autor, o alguna miscelánea que me marca un puntito, un redondel, y si está bien tendría que estar todo a la misma línea, o sea, yo todos los libros los debería ver parejos, todos, el nombre del autor tendría que estar parejo en todos los lomos, al igual que el título, al igual que cualquier filete o cualquier punto o cualquier miscelánea que le haya colocado. Bueno, a veces no pasa. Y esto tiene que ver con las colecciones también. O sea, cuando yo tengo colecciones, aunque los libros tengan mayor cantidad de páginas y algunos lomos sean más grandes que otros, hay determinadas características, sobre todo en los lomos, que yo tengo que respetar absolutamente. Porque una colección, cuando está en una biblioteca, tiene que ser pareja. O sea, tiene que a mí mostrarme que todos los libros tienen la misma característica de diseño, que si tengo el logo de la editorial está en el mismo lugar, ni más arriba ni más abajo. Entonces son todas cuestiones que obviamente uno a medida que va trabajando las va reconociendo, las va viendo, las va incorporando y después saltan solas, ¿no? Es lo que uno dice, la deformación profesional, ¿no? Después uno, que era amante de los libros, se vuelve, digamos que le cuesta mucho tomar un libro por placer, porque lo primero que salta justamente es todo aquello que no está bien. Entonces, bueno, es como un ejercicio, ¿no? Uno empieza a estudiar edición por un montón de situaciones, sobre todo por la pasión que tiene que ver con la lectura, con los libros y con la cultura en general, y después uno termina desvirtuando ciertos temas y dejando parte del placer en medio de la profesión. Pero bueno, lo van a ir viendo a medida que trabajen. ¿Hay consultas en el chat? Sí, decime. Naira dice que ella lo puso en el TP por 6 tapas, porque buscó el pliego óptimo, si lo corrige en la entrega. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. La arregla después, o sea, si lo corrige ahora en la entrega, o lo deja así y lo arregla después. Lo podés arreglar después, no hay problema. No hay problema. Lo podés arreglar en tu propio TP y en la entrega final entregas ese en lugar. Exacto. Sí, lo podés corregir ahora para que ya lo tengas, pero este era justamente, bueno, creo que yo lo respondí también en la página de consultas abiertas. Justamente esa fue una de las respuestas. Recuerden siempre que aunque no tengan consultas puntuales ustedes, quizá viene bien pasarse un ratito por la página a ver qué consultas tuvieron mis compañeros y si hay algo de ahí que me ayude. Porque justamente esta fue una respuesta. El tema, o sea, les di 3 opciones de pliego, les dije que sí, en este caso iba a ser necesario justamente cortar, pero bueno, no hay problema, como les digo, los TPs van a ir y venir hasta el final, donde se cierran justamente antes del fin de cursada, pero tranquilos, porque es lo que estamos incorporando, o sea, es conocimiento nuevo y se va avanzando de la mejor manera que se pueda, así que no hay problema con eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra? Mariela dice que en la clase de subida, en el del video, hay unos minutos sin audio, alrededor del minuto 6, que está terminando de explicar el sistema de medidas, que hay 2 números en rojo, que no sabe bien qué sería. Exacto, sí, lo vi después eso. En realidad, no sé por qué se cortó el audio en esa partecita, lo que hago es simplemente, para los 2 casos, multiplicar los puntos de picas y los puntos de picas y los puntos de Cícero para ver la unidad de 12 puntos, cuánto mide en uno y en otro. Eso es lo que tiene que ver. O sea, esos numeritos rojos que aparecen, lo que les da es el valor de la unidad de 12 puntos. 12 puntos de pica es un poco más chico que 12 puntos de Cícero.
Pero era eso lo que se estaba sumando, sí. Yo me di cuenta después que estaba sin audio, no sé qué pasó ahí. Disculpas, pero sí, tiene que ver con eso. ¿Algo más? No, en el chat no, nada más. No sé si el resto tiene alguna Bueno, pregunta. te agradezco, Aime, que vayas viendo eso entonces por ese lado. Bueno, vamos a arrancar entonces un poquito con el TP número 3. Y lo primero que voy a hacer justamente es, vamos a leer el enunciado, lo tengo por acá, porque quiero aclarar algunos puntos. Les voy a compartir pantalla. A ver. ¿Ahí lo ven? ¿Está visible? Sí, para mí ahora ya se ve. Ok. Bueno, vamos a leer el enunciado porque quiero tener algunas cuestiones puntuales a la hora de entender a qué nos estamos refiriendo. Yo acá hice una serie de comentarios para poder verlos. Entonces, el objetivo del TP número 3 es calcular cuántas páginas tendría una edición de una novela basándonos en las características de un libro ya impreso. Esto es, ustedes van a elegir un libro y en función de ese libro van a trabajar con algunos archivos, van a aplicar el cálculo tipográfico a ese libro impreso y van a trasladar las características de ese libro impreso a un nuevo libro con las pautas que se dan en el TP número 3, que tiene que ver con la maqueta de diseño y que tiene que ver con las distintas tipografías de las cuales pueden elegir con qué trabajar. Entonces, primero dice que para este ejercicio vas a seleccionar nuevamente uno de los libros del TP número 1, puede ser cualquiera, chicos, o sea, no hace falta que sea del TP número 1, si tienen uno que a ustedes les es más fácil para trabajar, elijan uno. Acá dice debe ser una novela. Bueno, ¿cuál es la característica de esto? Esto tiene que ver no con que sea específica una novela, sino con que sea un libro donde haya abundancia de texto corrido, donde ustedes puedan tener distintos modelos de página, como los que yo les mostré en el video, donde haya un inicio de capítulo, donde haya una página de texto corrido, donde haya una página de final de capítulo, como para que ustedes puedan tener al menos 3 pautas de modelo de página como para empezar a trabajar. Si el libro fuera de imágenes, ustedes no tienen qué cálculo tipográfico hacer. Y acá justamente en lo que se basa el TP número 3 es en el cálculo tipográfico. Por lo tanto, esto tiene que ver con que sea un libro que tenga abundancia de texto. Después, ¿cuáles son los atributos tipométricos estimativos del diseño de una página de tu novela? Ustedes van a tomar, entonces, la página, el libro, de ese libro van a elegir algunas páginas con las que van a trabajar el cálculo tipográfico y van a basarse en los atributos tipográficos, tipométricos, que tienen que ver con el cuerpo tipográfico, el interlineado, el interpalabrado, el interletrado y la proporción. Todo eso lo van a tener que calcular en el libro impreso que ustedes van a elegir. Si tienen tipómetro, bien. Si no tienen tipómetro, con una buena regla que mida en milímetros, van a tratar de hacer el cálculo como yo les había mostrado en el video. Y si alguno quiere, por ejemplo, escanear el libro o hacer una fotocopia de ese libro y de ahí sacar una imagen y esa imagen pasarla a Photoshop y en el Photoshop trabajar con las transparencias,
Yo voy a subir las 2 transparencias que armé para que ustedes las tengan por si alguno quiere trabajar digitalmente, superponiéndola desde algún programa de diseño o de imagen o que puede ser un InDesign también. Si esto les sirve, yo voy a dejar, les voy a avisar, les voy a subir esas 2 transparencias como para trabajar en Photoshop, que son archivos de imagen, para que ustedes puedan trabajar con eso. Me están avisando acá que tengo límite de tiempo. Si se llega a cortar, volvemos a, digamos, a conectarnos, por las dudas. Bien, eso entonces en cuanto a los atributos tipométricos o tipográficos. Después, con la muestra de maquetado del texto que adjuntamos, hace un nuevo cálculo teniendo en cuenta que la nueva edición va a tener 8 ilustraciones a página completa, 10 a media página. También adjuntamos el archivo de fuente font por si podés hacerlo en algún programa de edición. Vamos por parte entonces. ¿Cuál es la muestra de maquetación? Es el archivo maquetado en PDF con 3 modelos de fuentes y características de diseño de página. Eso está dentro de los elementos del TP número 3 y ustedes eligen uno. No tienen que aplicar los 3, sino elegir uno, basarse en uno. Después, calcular por formato de maqueta. En este caso, si tengo 8 ilustraciones a página completa y 10 a media página, voy a tener que calcular cuánto van a ocupar, y esto lo voy a tener que sumar a la cantidad final de páginas de texto corrido, porque esto suma espacios, suma páginas. Y por último, adjunta los archivos, las fuentes, para que ustedes puedan trabajar si quieren hacerlo de manera digital. Entonces, dentro de las herramientas también del TP número 3 tienen los archivos de fuentes tipográficas como para poder sumarlas a la PC o al ordenador con el que ustedes estén trabajando si quisieran hacerlo de manera digital. Entonces, esto básicamente creo que era lo que a mí me parecía que podía llegar a prestarse, digamos, a confusión, y por eso es que, por eso es que quise darle, digamos, un repaso a todo esto. ¿Se entiende lo que...? Miriam. Sí. Una de las preguntas, no sé si es la 2 o la 3, habla del lomo. ¿Hay alguna fórmula para calcular el lomo o es una regla de 3 simple? En este caso, para ustedes va a ser una regla de 3 simple, porque ustedes se van a manejar con el libro físico y van a considerar las mismas características físicas de ese papel. Entonces, del papel y digamos, del soporte de lo que tienen. Por lo tanto, si ustedes miden, por ejemplo, si ustedes miden el lomo y tiene 1 centímetro, y ese libro tiene, no sé, 280 páginas, estoy diciendo cualquier cosa, pero como para que tengan en cuenta, y el libro que van a hacer va a tener una cantidad de páginas final de 415 o 418, 420, hagan un cálculo por regla de 3. Entonces, si 280 páginas, 1 centímetro, 415x. Multiplican, dividen y eso les va a dar un estimativo de la cantidad de páginas del libro. Normalmente siempre el lomo lo da la imprenta en función del gramaje de papel y de la cantidad de páginas. Uno siempre, antes de hacer la maqueta de tapas, se comunica con la imprenta y pregunta cuál es la medida de lomo para este libro que tiene tantas páginas en un papel X de, no sé, de 90 gramos. Entonces la imprenta les dice cuál es la medida del lomo. Eso es importante. En este caso, lo calculan, como dice Santiago, por una regla de 3. Es
Es aproximado, pero suele funcionar. No hay problema con esto. ¿Algo más? Te vuelvo a molestar porque tengo otra pregunta que me quedó. Sí. Nosotros en el video usás como modelo una página de texto corrido, un inicio de capítulo y un final de capítulo. Sí. Pero en un libro tenemos todas las preliminares, índices legales, o sea, eso son un montón de páginas que se suman. Exacto. También. Eso uno lo calcula, o sea, ahora van a ver después que en un breve Word que armé, como para que veamos esto ahora, uno tiene lo que es texto corrido, que es lo que va a calcular como páginas en sí, y después uno tiene que agregar legales, cortesía, páginas finales, lo que tiene que ver con el colofón, que uno puede dar entre 8 y 16 páginas a todo ese conjunto entre índice, dedicatoria, más o menos si hay una dedicatoria, si hay un prólogo, uno lo toma como parte del texto. Y obviamente va a ser el cálculo que corresponda para esas páginas, pero lo toma como parte del texto. Y después, como preliminares, finales de capítulo o finales de libro con colofón, lo que sea, con un mínimo de 8 páginas estamos, y de ahí puede ser más. Siempre piensen que los libros, a menos que sean de impresión digital o de impresión bajo demanda, si son libros impresos de manera estándar en offset, como tiene que ver con el armado con cuadernillos, estos libros siempre van a ser múltiplos de 8, 16 o 32. Entonces, yo tengo que dividir la cantidad final de páginas del libro por 16 o por 32. Si me da un número entero, está bien, ok. Y si me da un número con decimal, tengo que ir automáticamente al próximo, que podría ser un medio pliego. En algunos casos podría llegar a ser un medio pliego de 8, para redondear, porque no, si a mí me faltan, por ejemplo, 2 páginas, si yo tengo un resultado que me dice 19,08, no voy a poner 16 páginas más para que eso me cierre. Puedo poner un medio pliego de 8. ¿Se entiende? Pero tiene que ser uno para calcular, para que a ustedes les sea simple, para calcular la cantidad de páginas finales del libro. Una vez que lo tienen, lo dividen por 16 de base, y si eso les da un número entero, correcto. Y si les da un número con decimal, vayan al inmediato superior. Si les da 19,8, vayan al 20. Entonces multiplican 20 por 16, por ejemplo, y les va a dar la cantidad de páginas que tiene que tener el libro. ¿Se entiende? Esto volvemos siempre a lo mismo, tiene que ver con el armado de cuadernillos, con la impresión de los pliegos, con el doblez en cruz, ¿no? O sea, son pautas generales para lo que es la impresión en offset, en algunas otras sistemas de impresión también, pero bueno, básicamente lo más estándar y que tiene que ver con offset. Ahora que mencionás lo de los cuadernillos, sí. en el trabajo, el TP2, el anterior, sí. El libro que yo analicé tiene 304 páginas. Sí. Que no es múltiplo de 32, pero sí es múltiplo de 16. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Que cada pliego tenía 16 páginas? A veces sí, a veces no, ¿eh? Tenés que fijarte en la encuadernación. Si son todos parejos, y tomás un cuadernillo, si podés, si tenés manera de ver dónde empieza un cuadernillo y dónde termina otro, lo podés contar y podés ver. A veces no quiere decir que sea exactamente así. ¿Por qué? Porque hay libros quizás que tienen insert de imágenes, que incluso a veces son en otro papel. Por ahí hay libros que son en papel obra, aunque sea de buen gramaje, y cada tanto tiene un cuadernillo de papel ilustración que quizá ni siquiera llega a 8 páginas, quizá ni siquiera llega a 16, quizás es de 8. Por ejemplo. O quizás en algunas partes hay un insert de 12, ¿no? Entonces, se está por cortar, Miriam. Bueno. Bueno, por las dudas, vuelvo a mandar, sí. Vuelvo a mandar. Si empezás la misma reunión, entramos al mismo link.
Sí. Santiago, me habías hecho una pregunta, no sé si llegué a terminar de responder. Sí, te había preguntado por estos cuadernillos de 16 o 32. Eso, pero exacto. Amplío entonces, porque sí. En el ejercicio, en el TP anterior, que había que calcular la cantidad de resmas de una novela que tengamos en casa, qué sé yo, a mí me dio 47,5. ¿Está bien que me dé con decimales, digamos? No, porque por eso tenés, lo que puede ser es que, a ver, te da, vos tenés la cantidad total de páginas, te figura la cantidad total de páginas. Sí. Bueno, y sí, no tendría que dar. O no están contadas las páginas de cortesía, por ejemplo, y están contadas solamente las páginas de texto, quizá. Si es una impresión digital, sí puede ser que no tenga nada que ver con los cuadernillos, esa es otra opción, pero por lo general tiene que dar siempre múltiplo de 16 o de 32. Suele pasar... Sí. Sí, perdóname. Por eso mi pregunta, porque yo en el ¿cómo se llama lo de pliego? Bueno, cuando hacemos el esquema la imposición de pliego, sí. Había hecho una con 32, con con los pliegos estándar que están en el archivo. Sí. Y estaba muy contento con eso, pero cuando hago el número de resmas me da 47,5. Entonces después probé con 16 y me da bien, me da, creo, bueno, no sé. Entonces está bien. Por eso te preguntaba. No, claro, entonces te preguntaba si es que yo... En ese caso sí puede ser que haya sido de 16. Ahí sí, porque si te da, entonces sí, pliego de 16. Entonces yo, para este ejercicio, ¿lo mantengo con el de 32 como para optimizar el papel, o vuelvo a tratar de replicar lo que hicieron ellos y trato de ubicar 16? Lo que podés hacer es mostrar las dos opciones, y si si tu propuesta supera en cuanto a esto de optimización de papel, obviamente que sería lo mejor. ¿Qué puede pasar? A veces tiene que ver con los formatos de máquina. A veces hay máquinas que el formato de máquina es medio pliego, en vez de ser pliego entero. Con lo cual, no pueden al momento de imprimir, quizás no les da. Esto tiene que ver a veces con el área de impresión incluso. Si el área de impresión es menor, si la imprenta es chica y tienes máquinas chicas, van a tener que manejarse con otro tipo de cuadernillos, o sea, con cuadernillos menores, más pequeños. Entonces, óptimamente hubiera sido manejarla en una máquina de pliego completo, haciendo una imposición de 32 páginas por cuadernillo. Pero si quizá trabajaron en una máquina pequeña de medio pliego, que es otro formato, que es un poco más grande que la 3, pero bueno, hay toda una serie de características técnicas, en ese caso es probable que se hayan tenido que mover con cuadernillos de 16. Entonces sí, hay cuestiones que son técnicas y que puede ser que haya pasado. Entonces lo podés mencionar, o sea, sí podés mencionar que vos te diste cuenta de esto, pero que si se hubieran manejado de manera óptima, podrían justamente optar por cuadernillos de 32, con imposición de 32, y que el ahorro de papel hubiera sido menor, ¿no? Esto puede pasar. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Sí, en el chat, Mariela, tenemos tres cosas. Mariela, por un lado, dice que no entendió por qué ¿para qué es la división por 16? De la explicación anterior, supongo. Si quieres dar un poco más de contexto, porque quizás se nos fue un poco. La siguiente dice, en la parte 1A, ¿es donde se miden esos atributos en al menos 3 tipos de páginas diferentes? 1A del TP número 3. A ver, ¿cuáles son los atributos? Sí, exacto. A ver, los atributos tipométricos
van a tener que ver con lo que cada página o lo que cada uno de ustedes elija en cuanto al libro, y ahí van a tener que ver el cuerpo tipográfico, el interlineado, después en cuanto a diseño de página, cómo están los párrafos, si son párrafos justificados, centrados, si son párrafos en bandera. Hay toda una cuestión de temas a tener en cuenta ahí. Y sí, justamente, lo que ustedes tienen que ver cuáles son los atributos es cuál es el cuerpo tipográfico de este libro, cuál es el interlineado para este libro, y después llegar al conteo de caracteres con espacio de cada uno de los modelos de página que ustedes elijan. Tengan en cuenta, si hay mucha variedad, por lo menos tomar en cuenta 3 o 4 modelos de página como para acercarnos un poquito a lo que es el cálculo tipográfico. Me quedó la pregunta anterior. ¿A qué te referís, Mariela, con lo de la división por 16? Ah, ya está. Creo que tiene que ver con esto. Lo que decíamos es que los libros, las publicaciones estándar, que son impresas en offset, tienen determinadas características técnicas por las que uno se tiene que manejar con cuadernillos, por lo general, de 16 o de 32 páginas. Entonces, para saber la cantidad de páginas del libro, cuando yo tenga un cálculo estimado, siempre tengo que revisar si esa cantidad de páginas que me da, al dividirla por 16 o por 32, me da un número entero. Si me da un número entero, está bien, es correcto, porque esa cantidad de páginas es múltiplo, o de 16 o de 32. Si no me da un número entero, acá como le pasaba a Santiago, si lo dividía por 16 le daba una cosa, pero si lo dividía por 32 le daba otra. Si no me da un número entero, ni por 16 ni por 32, es decir, no puedo determinar que van a ser cuadernillos de 16 y me da correcto, lo que tengo que ir es al número automáticamente superior a ese decimal que tengo. Como les decía, si les da, por ejemplo, 19,8, voy a 20, voy a un número entero. Entonces, ahí voy a tener para definir la cantidad de páginas. Igual ahora lo vamos a ir viendo. ¿Alguna otra pregunta o consulta? Mariela, ¿era eso? Sí, ahí puso sí, perfecto. Ok. Es para cotejar que la cantidad de páginas esté bien. Sí, ¿qué más? Bueno, vamos, Magali dice, yo también usé un libro de 304 páginas y me dio lo mismo, no sabía si redondear para arriba directamente a 48. Supongo que era del caso de Sandra. ¿Te dio 304? 304. Hay algo que tienen que tener en cuenta cuando cuenten las páginas de los libros, que no es solo agarrar y mirar el último número. Exacto. Porque muchas veces no están todas las páginas numeradas. A veces en los legales, depende de dónde y cuándo haya sido impreso, dice la cantidad de páginas totales del libro. Y si no, es fijarse dónde empieza la numeración y ver ver si están incluidas las páginas de cortesía o no, es mirar un poco más que buscar el número nomás. Claro, no, exactamente, a ver, sí, en este caso, Magalí, las 304 páginas del libro, si las dividís por 16, te da un número entero. Así que esos son cuadernillos enteros de 16 páginas. En este caso, con 304. 304, si lo dividís por 16, te da 19. Así que son 19 cuadernillos de 16 páginas. Ahí estaría correcto. Ahí estaría bien. Es algo similar a lo que le pasaba a Santiago. Sin embargo, si estos 304 los dividís por 32, te da con decimal. Entonces, evidentemente tienen que haber sido armados. Pero como decía Aimé recién, a veces, si ustedes se fijan, el último número de página, ahí termina, pero quizá atrás tienen 4 páginas en blanco, que aunque no están numeradas, forman parte de los cuadernillos, porque los cuadernillos se forman tanto con las páginas impresas como con las páginas en blanco.
porque no es que después le agregan páginas en blanco atrás, sino que esas páginas en blanco están dentro de la imposición de pliegos de los cuadernillos. Así que a veces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Algo más? María dice, si me da un número entero en 16 y 32, ¿cuál de los dos elijo? El que te permita, a ver, el que permita un ahorro mayor, tanto de papel como de entrada en máquina. Obviamente que se ahorra mucho más con cuadernillos de 32 que de 16, ¿por qué? Porque entra menos en máquina. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo tengo la opción de hacerlo en 16 y en 32, obviamente que en 32 va a ser mejor porque tengo menos pasadas de máquina. Entonces, eso es un costo también que yo puedo manejar. No es lo mismo, o sea, si lo hiciera con cuadernillos de 16, tengo doble pasada de máquina. ¿Se entiende? Sí, dicen que sí. Ok. Preguntan, si yo tengo una representación de un pliego de 16 páginas, ¿son 8 de frente y 8 de dorso? Sí. Sí. Exacto. Sí, sí. También hay un asunto de que esto es la manera de hacer las cosas de la manera más sencilla. Yo tengo libros de colección, por ejemplo, que los cuadernillos son de 20 páginas. Sí. Que investigándolo, en España se hicieron cuadernillos de 16 y cuadernillos de 4 y se acaballaron arriba porque además tienen una página de otro papel en el medio para poner una ilustración. O sea, se pueden hacer otras cosas, pueden encontrar cosas muy locas en los libros de su propia casa, que quizás no son ni siquiera de colección, sino que es alguien que dijo, yo quiero hacerlo así, y tenía la plata. Esta es la manera óptima de papel, óptima de energía, óptima de lo que sea, pero después y como exacto, y lo que está pidiendo el TP número 3 cuando dice novela, o sea, es un libro de texto corrido. Es un libro de texto corrido, que después hace una sección de agregar imágenes, pero básicamente es un libro de texto corrido. Entonces es, podríamos decir, un libro estándar de tapa blanda o rústica, donde vamos a contemplar todas las opciones más económicas, porque tiene que ser un libro de, digamos, de acceso masivo, si se quiere, ¿no? Puede ser un bestseller, puede ser un libro de bolsillo, estas características para este TP número 3. No vamos a buscar el libro, sino que vamos a buscar el libro común, un libro estándar. ¿Algo más? A mí me quedó algo pendiente del TP3. Sí. Que es que estoy viendo, por ejemplo, cuando medimos la última página de un capítulo, sí. Lógicamente yo tengo algunos capítulos que terminan casi abajo de todo y otros, eso está contemplado en el 10% este de demasía. En el 10%, exacto, en el 10%. Okay. A veces después, cuando se hace el cálculo final, nosotros contemplamos un 10% en cada una de las páginas y a veces al final de todo el cálculo también se le da un 10%. A ver, chicos, ahora todo se maneja de forma digital y ustedes tienen el texto, o sea, si bajaron los textos del Nombre de la Rosa o de Los Siete Locos, van a ver que es un Word que ustedes simplemente con ir abajo a la información tienen la cantidad de caracteres con espacio. Eso es lo que se hace ahora. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un archivo digital y si yo tengo que trasladar o que tengo como referencia solamente un libro físico y no tengo manera de saber qué cantidad de caracteres con espacio tiene, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí es donde voy a medir en el físico. Porque ahora la mayoría de los libros uno puede buscarlos y encuentra un PDF, encuentra un lugar a donde acceder a ese material, o incluso uno puede escanear, puede pasar un OCR, y eso me lo pasa a letras, y esas letras después, ese texto yo lo puedo
trabajar y lo puedo corregir. Ahora de manera digital hay muchas formas de resolver esta cuestión. Pero aún así, a veces hay textos específicos o publicaciones de las que no se puede recuperar ningún archivo digital y hay que hacer un cálculo aproximado, porque puede ser que alguien esté, obviamente, tipeando de nuevo la obra, pero en el mientras tanto, si yo tengo que pedir presupuesto, yo tengo que hacer un cálculo estimativo. Y ese cálculo estimativo lo voy a hacer de esta manera, eligiendo una serie de páginas como muestras, haciendo el cálculo de caracteres con espacio por cada una de las páginas, como para tener un aproximado y con eso intentar una opción de libro con su formato, con su caja y con cantidad de páginas finales, como para poder pedir un presupuesto, por ejemplo. También está el caso de que mucha gente cobra por transcribir un libro por caracteres. Entonces, si vos lo querés mandar, tenés que saber cuántos caracteres tiene el libro escrito que vos tenés. Por otro lado, cuando vos tenés el digital y te piden que hagas el cálculo, te lo piden a veces mucho más específico. Yo tuve que trabajar con el del nombre de la rosa y de hecho tenía que ver cada capítulo cuántas páginas me iba a ocupar, porque los capítulos iban a empezar siempre en página impar. Claro. Entonces, los capítulos tenían cierta cantidad de páginas impares, yo tenía que sumarle una hojarilla en blanco, y eso se sumaba. A la vez, el diseño de la maqueta, cada capítulo no empezaba al principio, sino que empezaba en mitad de página. Entonces, por todos los capítulos yo tenía un 0,5 de página más. Claro. Un montón de cosas que empezás a ver de más chiquito, pero la aproximación general es muy útil, porque después son variaciones como de un 10% a lo sumo para arriba para abajo, pero ya tenés una idea de si te da, después de hacer todo el cálculo, 500 páginas más, algo pasó. Fue, claro. Ramiro, Mariela dice... Espera, Ramiro quería hacer una consulta. Es una consulta sobre el TP2, porque me fijé, como te dije, voy a analizar un libro de Random, y lo comparé con otro libro de Random, y también me da un número redondo si lo divido por 16. Bien. En el que no voy a analizar, me da un número redondo tanto con 16 como con 32. Perfecto. Que yo da redondo en 16 y con decimal. Bien. 32. O sea que veo que usan el de 16. O... Sí, si te da, a ver, lo más seguro es que si te da, con 16 te da un número entero, se están manejando con cuadernillos de 16. Sí, perfecto, gracias. Hola, María, quería hacer una pregunta, María. Perdón que no tengo la cámara, pero... No, por favor, no hay problema. Al no tener el tipómetro físico, ¿no? La única forma de hacer lo de la medición del cuerpo tipográfico, lo del interlineado y lo de los párrafos es a nivel digital. O sea, tengo que escanear una de las páginas del libro. Es como les decía recién, o sea, si tenés una regla, vos no sé si pudiste ver el video. En el video hay una parte donde yo les digo, ¿qué pasa si no tengo un tipómetro? Si no tengo un tipómetro, agarro una regla y mido con milímetros. A veces, si estás analizando un libro o una publicación que tiene una tipografía muy chiquita, quizás te complique medir el cuerpo tipográfico. Eso puede ser. Si no se te complica, intenta hacerlo con eso. Pero lo que yo les comentaba antes es que también les voy a subir las dos transparencias que yo utilicé para hacer el video, que ustedes lo pueden manejar si ustedes escanean la página y la suben como un archivo de imagen, aunque quizás no sea tan perfecto, porque deberían medir para que esa página sea correcta, que después cuando ustedes midan la caja de texto, quizá en el Photoshop, esa medida coincida con el físico. Ustedes tienen que asegurarse de que lo que está trasladado a la pantalla sea exactamente lo que tienen en el físico. Y ahí ustedes podrían superponer esas dos reglas que les voy a dejar como para poder intentar medir. Pero si no, manéjenlo en milímetros. Entendemos que en esta situación no hay otra forma de hacerlo. Nosotros, con las clases presenciales, obviamente todo el mundo tiene tipómetro, todos medimos en las clases y ahí no queda error.
¿no? O sea, no hay posibilidad de error porque lo vemos, lo practicamos, lo hacemos una y otra vez. Es muy similar a lo que yo les mostré en el video. Si pueden manejarse con milímetros, ok, manéjenlo con milímetros, aunque sea aproximado. No me voy a poner a corregirles con un tipómetro, no, porque no les puedo pedir algo que no pueden hacer. ¿Se entiende? En el caso de que uno tome un ebook, la versión ebook, sí. ¿Cambia la tipografía en general? Cambia muchas cosas en un ebook. Sí, cambia mucho. Y acá te vas a tener que manejar. Acá lo que está pidiendo el TP número 3 es que tomes un libro físico para que lo puedas aplicar a las muestras que están en el TP número 3. Entonces, no te va a servir un ebook. Porque aparte las características de diseño y los formatos son completamente distintos. Claro, o sea, por ejemplo, todo lo que es EPUB y MOVI, o MOVI, uno puede elegir en el dispositivo el interlineado, el Exacto. tamaño de la fuente y el tipo de fuente. Entonces se manejan con otro tipo de programación y algoritmo, más con el tema de la posición, no por líneas. Fíjate que no suele, más tenés un... Aparte hay una intervención absoluta del lector, porque vos en tu dispositivo le das a ese ebook la característica que vos quieras. Le das la tipografía que quieras, el interlineado que quieras, con lo cual, si tenemos un mismo ebook y somos 5 personas, es muy probable que cada uno en su dispositivo tenga un libro diferente, completamente diferente, porque alguien lee en un cuerpo tipográfico 14 y otro en un cuerpo tipográfico 10, por ejemplo. Entonces, la idea del TP número 3 es basarse en un libro físico, y lo pueden medir, como les decía, intentarlo con regla, con milímetros, o hacer un escaneo, chequear que lo que les queda en pantalla tenga las mismas dimensiones y el mismo formato que el físico, si lo tienen ustedes al lado, y con las transparencias, con estos archivos de imagen, poder medirlo superponiéndolo. Me había quedado, creo que había visto una... Sí, Mariela hizo pregunta sobre las notas de pie, al pie de página. Bien, sí, Mariela, si el libro que tenés tiene muchas notas al pie, sí conviene tomar, tratar de calcular, o sea, hay libros que tienen notas al pie en todas las páginas. Entonces, eso yo lo incorporaría como una característica de la página, ¿no? Como algo más. Ahora, si es muy esporádico, si cada tanto tiene alguna nota al pie, tómalo como un modelo de página más, ¿no? Entonces, suponte que en un libro de, no sé, de 400 páginas hay 50 que tienen nota al pie. Bien, toma una página como modelo con nota al pie y esa va a ser una de las muestras, una más. O sea, vas a tener inicio de capítulo, texto corrido, página con nota al pie, página de final de capítulo, tomarlo como una muestra más. Ahora, si es un libro que tiene muchas citas, muchas notas al pie, entonces sí determinarlo como texto corrido e incorporar las notas al pie también, como una muestra más. ¿Algo más? Yo, otra pregunta, sí, perdón, parezco medio, pero me está costando esto. Las clases están para eso. O sea. Claro, justamente. Las distintas muestras de la tipografía que nos mandaron, que son 3 textos con distinta tipografía, ¿es justamente para eso, para que podamos identificar cuál se parece a los nuestros? No. Justamente es, a ver, elegís una, de las que tenés, elegís una. Y vos vas a trasladar lo que tenés en físico a las características de la tipografía nueva que tengas. Quiere decir que si vos tomás tu libro físico, lo mediste, y tenés, por ejemplo, un cuerpo 14, es lo que yo les iba a mostrar ahora. Si tenés, por ejemplo, un cuerpo 14 con un interlineado de 16, y el modelo que elegís
tiene un cuerpo 14, pero un interlineado 18, lo que vos vas a hacer es llevar tu caja tipográfica, tu muestra, tu cálculo, a el nuevo cálculo con los parámetros de la nueva tipografía. Ah, bien. No es que no tenés que buscar que se parezca. No, elegís una y vas a hacer el cálculo tipográfico en función de esta nueva tipografía. Nueva. A ver, vamos a ir viendo un poquito, yo no sé si, bueno, si se vuelve si estamos cerca del corte, que no sé cuánto llevamos, nos volvemos a... 15 minutos más o menos se va a cortar. Bueno, entonces, a ver, a ver si llego... Piénsenlo quizás, si les sirve, como que ustedes tienen un libro y dicen, me gustaría reeditarlo, pero con este otro formato. Entonces, ven la variación. Okay. Yo, por ejemplo, tengo libros de bolsillos que el interlineado es tan chiquito que está un reglón casi encima del otro y no se puede, es muy difícil de leer. Y vos decís, bueno, si yo lo quisiera con un interlineado de la planilla que me bajé. Este interlineado me gusta. Y es bueno, entonces, ¿qué diferencia habría en el cálculo, por ejemplo? Ok, y las dos muestras de los 7 locos y lo del nombre de la rosa, como para que nos... Ahora vamos. Bien. Estoy abriendo archivos para poder mostrarles en pantalla lo que quiero que vean. Si alguien se compra el tipómetro y quiere aprender a usarlo y eso, avise y hacemos algún tutorial o algo. No es difícil usarlo, yo lo tengo genial, lo uso en todos los libros por chusma. Miriam pasó el contacto, que sabemos que lo hacen, donde normalmente lo íbamos a comprar todos los años, porque a veces hacían precios y hacías un montón, y te hacían precios sobre todo porque sabían que venías de filosofía. En otros lugares que yo averigué en el momento que yo cursé, eran más caros. Cuando yo cursé, la última vez que cuando yo cursé salió como 60 pesos. El año pasado creo que estaba 150, 180. Yo vi en Mercado Libre por 600. Lo poco que vi en Mercado Libre es 600 pesos. Creo que es el único que aparece. No, pero yo les pasé el dato de dónde los hacíamos. Pueden preguntar, porque es la impresión en película. Y después ustedes lo cortan por las líneas de corte. Exacto. No creo que esté a 600, pero bueno, yo les dejé creo que un correo electrónico, pero si no lo buscan como número 9, creo que está en la calle Montevideo o en la calle Uruguay, la librería. Si tienen el teléfono pueden preguntar cuánto cuesta imprimir un tipómetro en película, obviamente, en celuloide, pero de película y con láser específico, para que sirva como una herramienta de medición, y ahí les dirán, en todo caso, cuánto, ahí está. Yo después lo corté para tenerlos independientes. Esto viene todo unido, es toda una página grande, una hoja, como acetato. Esta es la regla, no sé si te llega a ver algo. Pero después tenés la de tipografía. La de saturación, esta es realidad. ¿El tipómetro también mide el interletrado, interpalabrado, o eso solo es digital, se puede saber? No, eso se mueve en el digital. Digamos, vos podés medir lo que quieras medir. Vos tomás una regla de picas, pero eso que es proporción, la proporción que tiene que ver con el interletrado y el interpalabrado, se maneja a nivel digital, porque son modificaciones de la familia tipográfica original. Entonces, lo que vos podés llegar a ver es, si vos querés medir cuánto tiene una palabra, lo podés medir, pero eso no quiere decir que la de al lado sea igual, porque quizás ahí modificaron proporción de la tipografía, que estaba un 100%, la modificaron para que entre en la caja de texto, o para que una línea no se corte en un lugar donde no debía cortarse, y ya está. Y eso
lo podés controlar a nivel digital. Pero lo Entonces, que sí, para el cálculo tipográfico, lo que hay que medir sí es cuerpo tipográfico e interlineado. Eso es lo que te va a servir para el cálculo. Sí, para esta entrega esas son los atributos que hay que medir entonces, nada más. Exacto. Cuerpo e interlineado. Exacto. Porque además, eso es lo que hay que medir. Pero ¿por qué además cuando dice qué modificarías en el caso de tener que ahorrar, digamos, o que no me acuerdo exactamente cómo dice el enunciado del TP, siempre se trata de no modificar la familia tipográfica? ¿Por qué? Porque la familia tipográfica se supone que uno la eligió por determinadas características que tienen que ver con el tipo de texto, que tienen que ver con el público al que va dirigido. Digamos, son decisiones editoriales muy importantes para un libro, para una publicación. Si después un maquetador maneja la proporcionalidad de esa tipografía y la expande o la comprime para que entre en una caja, lo que está haciendo es alterando la familia tipográfica y la decisión que se tomó a nivel editorial. Por lo tanto, no debería modificarse ni el interletrado ni el interpalabrado. A veces puede suceder que en un final de capítulo o por alguna cuestión particular, todo un párrafo se modifique, todo un párrafo. Cuando uno modifica todo un párrafo, en proporcionalidad, la tipografía es mínima la modificación que sufre. Pero no se puede tomar una línea, para que una palabra no se corte, tomar una línea y darle proporción porque estoy modificando la tipografía original. Y se nota, porque si en un párrafo yo tengo una línea comprimida, cuando el lector va con su experiencia de lectura y viene tranquilo, a ver, la lectura tiene que fluir. Para un lector no puede venir con una serie de párrafos que tiene una secuencia absolutamente coherente y de golpe encontrarse con una línea que está comprimida o que está expandida, que tiene que ver con una decisión del maquetado, pero que salta a ese ritmo de lectura y a esa música de lectura que traía. ¿Se entiende? Es como un bache, es como un tropiezo, es como una piedra. Entonces, lo que uno puede elegir es o modifico el interlineado o modifico el cuerpo tipográfico. Con eso ya yo puedo mover bastante la cantidad de páginas de un libro. Pero voy a tratar de no intervenir en la familia tipográfica que haya elegido. Porque para eso, además, los diseñadores se toman muchísimo trabajo en la construcción de una familia tipográfica. Y si un editor la elige por determinadas características, no está bueno que después se modifique por una conveniencia de diseño. ¿Se entiende? Entonces, tengo que buscar la manera de modificar lo que sí puedo y lo que no va a interferir con la experiencia de lectura, ¿no? Lo que no va a resultar distinto. Sí. Y para este caso, para esta entrega, los márgenes tampoco podemos tocar, ¿no? Porque estaríamos rompiendo la maqueta si esto vendría a ser parte de una colección. Exacto. Sí. Ustedes tienen que, la maqueta que elijan, ustedes van a tener, a ver, está acá. Yo justamente estaba buscando esto. Muestra de maquetado, ahora les comparto pantalla. A ver. ¿Se ve? Esta es la muestra de maquetado. Esta es la característica, o sea, ustedes tienen 3 muestras. Tienen una primera muestra de maquetado con una fuente tipográfica, un cuerpo 12 y un interlineado de 14,5. ¿Lo están viendo? Ok. Sí. Esta es una muestra. Después tienen una segunda muestra
que tiene otra familia tipográfica con un cuerpo de 14 y un interlineado de 18. Esta es una segunda muestra. Y después tienen una tercera, que es otra familia tipográfica, con un cuerpo 10 y un interlineado de 13. Ustedes van a elegir una de estas muestras, una. Pero esa que eligen, ustedes tienen que tomarla como maqueta original. O sea, la caja tiene que ser la misma, el cuerpo tipográfico tiene que ser el mismo y el interlineado tiene que ser el mismo. Entonces lo que tienen que hacer es, en función, ustedes tienen que medir una de estas, o sea, la que elijan, primera, segunda o tercera, tienen que, lo que tienen que hacer es medir la cantidad de caracteres con espacio que tiene esa caja de texto que ustedes elijan. Es más, si ustedes quisieran, en este caso, no hace falta ni siquiera medirlo porque podrían trasladar este PDF, pasar, digamos, reponer la información que tiene el texto, pasarlo a un Word y saber la cantidad. Estamos primero entonces en la muestra de maquetado de texto. ¿Verdad? Ustedes aquí tienen, en la muestra de maquetado de texto, tienen 3 modelos. De estos 3 modelos van a elegir uno y van a respetar esa página. Acá no les está dando 3 modelos de página de maquetado como para que tengan en cuenta para el libro. Les dan una, no importa, tomen esa y con esa se manejan. Entonces, van a poder sacar un cálculo aproximado. Ustedes tienen este modelo, van a elegir uno, obviamente, y después, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, les voy a pasar. Yo tenía, originalmente, ¿están viendo pantalla? Siguen viendo pantalla, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces yo tengo estos datos, ¿no? La referencia de lo que yo tomo como mi libro físico, que es el nombre de la rosa, que tengo como promedio, de acuerdo a lo que tengo estas características, digamos el formato del libro, la caja de texto, las líneas, el cuerpo, el interlineado y la cantidad de páginas finales. Ese es el cálculo, perdón, ese es el cálculo que yo tengo que hacer del mío, ¿verdad? Exacto. El primer punto mío, está bien. Exacto. Yo tengo que, como promedio, para esto que yo había buscado, como promedio tenía páginas de 1387 caracteres con espacio. Si yo ahora veo que tengo que tomar en cuenta 704 páginas, en este caso las 677 yo las llevo a 704 porque tiene que ser múltiplo de 16 o de 32. Entonces yo voy a tener 704 páginas de 1387 caracteres con espacio, para tener un aproximado de la cantidad total de caracteres con espacio que tiene este texto. Redondeo estos 976 a 980 y le vuelvo a sumar un 10%, como para tener un cálculo un poquito más ajustado y para que no me falte. Entonces, yo sé que todo ese libro, o sea, que todo ese texto, que la cantidad total de las 704 páginas tienen un aproximado de 1078 caracteres con espacio. Aproximado. Es como si yo tuviera 1078 manzanas en un contenedor que tiene determinadas características, pero que yo las tengo que pasar a otro contenedor con otras características. La cantidad va a ser la misma, pero el contenedor va a ser diferente y entonces yo tengo que adaptarlo. Pero además, acá lo que me va a pautar es, como yo voy a tener otra caja tipográfica,
La cantidad de caracteres con espacio del nuevo libro no va a ser igual a la anterior. ¿Por qué? Porque en lugar de 27 líneas, en este caso tengo 31, porque en lugar de 14, a ver cómo era la caja, 16 por 23 de la caja anterior, yo ahora tengo una caja de 14 por 23,5, y porque además ahora tengo un cuerpo 14 y un interlineado de 18. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta caja de texto a mí me va a entrar otra cantidad de caracteres con espacio. ¿Qué es lo que voy a tener que calcular en esa maqueta de muestra que yo elija? Yo voy a elegir la maqueta de muestra de esos 3 modelos que tengo y tengo que hacer el cálculo tipográfico de esa caja de texto. En el que yo elegí, me da que tiene 1986 caracteres con espacio. Entonces, los caracteres con espacio son los mismos. O sea, las letras, la cantidad de letras que ocupa el texto son las mismas. Van a ser más o menos chicas en función del cuerpo tipográfico y van a entrar más o menos por página en función de la caja y del interlineado. Pero la cantidad total de letras va a ser la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo que colocar este texto en esta caja nueva. Entonces, si yo ahora voy a tener, en lugar de 1387 caracteres con espacio por página, ahora por las características de esta nueva caja, voy a tener 1986 caracteres con espacio por página. Entonces, nuevamente una regla de 3. Si 1986 caracteres con espacio están contenidos en una página, ¿cuántas páginas voy a necesitar para colocar 1078 caracteres con espacio? Regla de 3, divido 1078 caracteres dividido 1986 caracteres con espacio, que son los que corresponden a una página de esta nueva maqueta, y me va a dar un valor de 542 páginas de base. Una pregunta. Sí. Esos 1986 caracteres con espacio de las nuevas que yo elijo de las 3, ¿esos números de referencia están dados o también lo tengo que calcular yo? No, lo tenés que calcular. Pero acá tenés la ventaja de que vos podés pasar ese PDF que vos elijas, lo podés, digamos, chupar, pasarlo a un Word y te va a dar la cantidad de caracteres con espacio. Ah, okay. O te pones a contarlo, que es lo que sí vas a tener que hacer en el físico. Ahí vas a tener que contarlos. Pero en este caso, cuando tenés el modelo de la maqueta, lo que podés hacer es calcularlo porque tenés opción de pasarlo a un digital y de saber cuántos caracteres con espacio tiene esa maqueta. En este caso, 1986. En la que vos elijas, X. Porque quizás elegís otra, bueno, es otra la cantidad. Entonces yo tengo un básico de 542, que si le sumo un 10%, como siempre que hacemos para no quedarnos cortos, me va a llevar a 597 páginas. Pero ¿qué nos decía el TP número 3? Que en este caso, además, yo voy a tener que agregar 8 ilustraciones a página completa y 10 ilustraciones a media página. O sea, que a esta cantidad de páginas le voy a tener que sumar 8 páginas, porque son 8 ilustraciones a página completa, y 10 medias páginas también me hacen 5 páginas completas. O sea que yo voy a tener las 597 que calculé de texto, las 8 páginas de ilustraciones a página completa, las 5 páginas completas de las ilustraciones a media página, y como acá les ponía, agrego un aproximado de 8 páginas de legales más cortesía. Esto me da 618 páginas. Pero, ¿qué pasa? Que si yo hago
618 dividido 16 me da un número con decimales. Y si yo hago 618 dividido 32, pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo que llevar estas 618 páginas a un número superior que a mí me cierre en un número entero. Si considero estos 19,31, que fue el resultado de dividir 618 dividido 32, lo voy a llevar a 20. Y si lo llevo a 20 y hago el cálculo de 20 por pliegos de 32, me va a dar 640 páginas. Estas son las páginas que yo voy a calcular. O sea, llevar, en este caso, habiendo tomado de ejemplo, en mi caso, el libro El nombre de la rosa, con un cálculo tipográfico inicial que me había dado 1078 caracteres con espacio, trasladándolo a la nueva maqueta, voy a tener un libro que con estas características tipométricas, tipográficas y de diseño de página, me va a dar una cantidad de páginas finales de 640 páginas. ¿Se entiende? Miriam, sí. Si yo llevo a 640 páginas, me quedan 22 páginas en blanco. ¿Es así? Estamos llevando, a ver, no es tan así, porque nosotros estamos haciendo un cálculo aproximado y nosotros tenemos que contabilizar que acá nos dieron una sola página de muestra. Acá no tengo muestra de inicio de capítulo, no tengo muestra de final de capítulo. Es probable que siempre los capítulos empiecen en página impar. ¿Se entiende? Entonces, estamos haciendo un cálculo aproximado. Cuando nosotros tenemos que afinar los números, en este caso sí, si yo tengo que afinar la maqueta, cuando ya la tenga, digamos, cuando la tenga montada, cuando esté armada, ahí sí puedo ver qué voy a modificar. Y si en lugar de calcular estas 640 páginas, en lugar de meter un pliego de 32, meto un medio pliego de 16, porque si acá los cuadernillos son de 32, en lugar de meter uno más de 32, voy a meter uno de 16, lo coloco en el medio del libro. Nunca un medio pliego se inserta ni al principio ni al final, sino que se coloca por la mitad del libro para que no se note. Entonces ahí sí hay una serie de características que yo voy a tener en cuenta para no tener, obviamente, muchas páginas en blanco. Pero este es un cálculo aproximado en función de la muestra que me dieron. Y a mí me dieron una sola página de muestra. Entonces, esto es algo que después voy a tener un valor aproximado y después me voy a tener que manejar, obviamente, con el fino de las determinaciones de diseño, de maqueta y de páginas, cuando sí pueda volcar el texto a la caja y cuando tenga todas las decisiones tomadas. Ustedes piensen que acá no estamos teniendo en cuenta, acá yo tomé 8 páginas de legales como, digamos, de legales y cortesías, pero no estamos teniendo en cuenta si eso tiene índices, si tiene dedicatoria. O sea que esta caja, digamos, este texto corrido básico, deja de lado un montón de cuestiones que sí ocupan espacio físico en el libro. Así que es muy probable, sí. Por ejemplo, si el libro tiene partes, por ejemplo, El nombre de la rosa lo tiene, tenés una hoja en el medio, que son 2 páginas, que dice parte 1, parte 8. Exacto. Y esas son páginas que se van agregando. Exacto. Dudas, consultas, preguntas. A ver, ¿hasta acá cómo estamos? Es un montón de información y un montón de números. Pero es todo regla de 3 simple, tranqui. ¿Se aclaró un poco más de lo que hayan podido ver en el video a lo que vimos hoy? ¿Les queda un poco más claro? Yo quería preguntar lo del lomo, que en un momento sí, un compañero, Santiago, dijo algo de eso y por ahí ahora lo entiendo más.
Exacto, el lomo hacemos exactamente lo mismo, o sea, con regla de 3 simple. Vos vas a tener, lo volvemos a repetir, vos vas a tener un libro de muestra que quizá va a medir 1 centímetro, por ahí ese libro tiene 304 páginas, pero la muestra, o sea, cuando vos traslades ese libro físico a la nueva muestra digital, quizás te dé 418 páginas, por decir algo. Entonces, si tu lomo, con 1 centímetro y teniendo 304 páginas, o sea, si teniendo 304 páginas tu libro, tenía un lomo de 1 centímetro, y ahora tu libro tiene, por ejemplo, 420 o 418, no me voy a poner a hacer el cálculo ahora de cómo terminan los cuadernillos, tenés que hacer una regla de 3 simple, otra vez. O sea, si 304 páginas me dan 1 centímetro de lomo, 420x, ¿cuánto será? Otra vez, haces multiplicación, división, y vas a tener la medida de lomo aproximada de esa nueva publicación. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Acá cuando yo extraño el pizarrón. Esto es mucho más fácil de explicar que en un pizarrón. Sí. Sí, eso sí. Bueno, lo podría hacer por acá, pero... No, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo. No, obviamente que no. Obviamente que no. Cuando llegamos a un número de páginas finales, como lo que hiciste recién en el ejemplo, sí. ¿Después lo llevamos a un múltiplo de 32 o también puede ser a uno de 16? Porque lógicamente va a ser probablemente más chico el número, más cercano. Por ejemplo, el de recién creo que era 618 y se iba a 640 o algo así, me parece. Exacto, sí. Pero si lo haces con un múltiplo de 16 te queda 624, me parece. Con múltiplo de 16, a ver. Creo. Era 640 sí. Dividido 16. Me da 40. Y te fijas también con qué grado de aproximación. Exacto. Margen de error. Si vos lo hiciste, tomaste, ponele, cuando yo hice lo del nombre de la rosa, tomé cada capítulo, la cantidad de caracteres de cada capítulo, hice todo, entonces el margen de error era mucho menor. Cuando vos haces la aproximación por el total de caracteres, puede pasar eso de que tenés hojas en blanco en el medio por final de capítulo, o por inicio de parte, o por lo que sea. Entonces ahí quizás necesitabas ver que el margen de error sea un poco más grande. Okay, entonces nosotros para esta entrega calculamos por 32 directamente, nos vamos lo redondeamos en un múltiplo de 32, digo, ¿no? Siempre a nivel de producción es mejor que los cuadernillos sean de 32 que de 16. Pero, como decíamos, acá van a tener una sola muestra de página, no van a tener, digamos, por lo menos 3 o 4 como para hacer un cálculo un poquito más ajustado. Así que tranquilos. Si lo quieren hacer por 16, lo pueden hacer por 16 si les parece que les cierra mejor. Pero a nivel de producción, lo que a mí me interesa es que les quede claro que si hacen cuadernillos de 16, la pasada en máquina es el doble, y eso encarece la producción. Entonces siempre es mejor que sean cuadernillos de 32. ¿Por qué? Porque los cuadernillos 16 pasan, o sea, con cuadernillos 16 hay más tiempo de plegado, hay más tiempo de impresión, hay un montón de cuestiones que encarecen la producción final. Entonces siempre es mejor, si las características físicas del soporte lo permiten, obviamente que sean cuadernillos de 32. Incluso también para lo que tiene que ver con el respirado, con la encuadernación, con un montón de cuestiones. Por eso, si lo pueden manejar en 32, mejor. A los efectos de este TP, chicos, o sea, si hay páginas de más en blanco, no estamos haciendo un cálculo muy certero, sino que, como les dije, o sea, teniendo una sola muestra de página, bueno, se hace lo que se puede, no nos aproximamos. Es como para que ustedes intenten hacer un cálculo
de un soporte físico a lo que pasaría si lo traslado a una maqueta nueva. ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta? ¿Cómo veo que teniendo una muestra del físico, cuando la llevo al digital, con otras características físicas y de diseño, con otra medida de caja, puedo ver que quizá me rinde más y tengo menos cantidad de páginas finales porque la caja es más grande, o porque el cuerpo tipográfico es menor, o quizás tengo que usar más páginas porque el cuerpo tipográfico y el interlineado es mayor. Este trabajo es para que ustedes empiecen a comprender eso, ¿no? Cómo cuando yo modifico de una caja de texto a otra, de un diseño a otro, de una familia tipográfica a otra, de un cuerpo tipográfico a otro, de un interlineado a otro, todas estas variables a mí me determinan que un libro tenga más o menos cantidad de páginas. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que les tiene que cerrar. No algo mucho más específico, ni mucho más, ni entrando en mayor detalle, sino básicamente esto. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo estamos? ¿Algo más que quieren que veamos? Dice, ¿la caja de texto se mide simplemente con regla, Mariela? ¿O hay otra cosa que tener en cuenta? Sí, y en este caso, mídanla en centímetros. O sea, acá muévanse con regla, no van a tener tipómetro, no van a poder medir en picas, ¿no? O sea, lo que hay a mano. Centímetros, milímetros, y con eso se manejan. Como les decía, si quieren escanear o algo, yo después les voy a subir a los materiales del TP número 3 las dos transparencias de archivo de imagen que tengo para medir cuerpo tipográfico, las que usé en el video, la de cuerpo tipográfico y la de interlineado, por si alguno quisiera usarlo, o al menos probar, si no, con regla. ¿Algo más? A ver. Me quedó una duda del TP anterior. Sí. Para calcular el costo total de papel, el de las cubiertas se calcula igual, ¿no? Es la misma fórmula, o sea, se suman los dos. El de las cubiertas no hace falta utilizar fórmulas, porque ustedes en las fórmulas van a tener cantidad de páginas, van a tener una serie de cuestiones que no tiene que ver con tapas, porque las tapas no van pegadas, las tapas no van como cuadernillos, no van a poder poner 32 por página, sino que el cálculo es absolutamente racional, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo sé que tengo que imprimir 2.500 ejemplares, por ejemplo, y yo sé que por cada pliego entran 3 tapas, yo sé que 3 tapas entran en un pliego. Si tengo 2.500 ejemplares, ¿cuántas tapas voy a necesitar? 2.500 tapas. Entonces, si 3 tapas entran en un pliego, 2.500 tapas en cuanto entrarán. Otra vez, regla de 3 simple, división, y sé la cantidad de pliegos que necesito. Luego, a ese valor final, lo divido en todo caso, si es mayor a 500, por 500 para saber la cantidad de resma, o por 200 si es por resmita o por paquete. ¿Se entiende? O sea, es mucho más simple, es razonar, porque son tapas. Acá no hay cuadernillos, acá no hay pliegos, son simplemente tapas. Si en un pliego me entran 3 y yo tengo que sacar 2.500 tapas, 2.500 dividido 3 me da una cantidad de pliegos. Eso más el 10% y ahí tengo lo que necesito. Si lo puedo pasar a resmas, los paso. Y si no, la cantidad total de pliegos. Y si es como el caso de lo que hablamos antes de que entran 6, pero cortabas el papel, seguís tomando el pliego como el grande, ¿no? O tomás como 2 pliegos. Una vez que lo cortás, tomás como si fuesen 2 pliegos. Una vez que lo cortás, a ver,
Para la compra de papel es como si estuviera las 6 tapas. Porque del pliego, aunque lo cortes, vos lo cortás para que entre en máquina, para tener un control sobre la impresión. Pero en realidad el pliego de compra va a ser de 6 tapas. Vos vas a tener en ese caso, 6 tapas, un pliego. 2.500 tapas, tantos pliegos. Ahí sí. Porque es el pliego de compra, es el costo. Ahí yo me tengo que manejar con el costo, no con la entrada en máquina. O sea, yo lo corto para tener un control de impresión en la entrada en máquina en una menor cantidad de tapas. Pero para el pliego de compra, a mí me van a entrar 6. Si yo utilizo el pliego grande, me entran 6. Entonces, si yo quisiera calcular el precio de cuánto me cuesta hacer las tapas, hago la misma fórmula, o sea, el ancho por largo del pliego, por el gramaje, que supongo que son 300, 300 y pico, no sé cuánto es una cubierta, más o menos. 300. A ver, entre 270 y 350 gramos. Y por el número de resmas, que en este caso va a ser una resma o 2 resmas, serán como mucho por ahí para... Tenés que calcular, sí, tenés que ver cuánto lleva. Pero de todas formas, me parece mucho más simple razonándolo. Pero bueno, hacelo de las dos maneras y lo confirmás. Pero razonándolo me parece que es mucho más simple, ¿no? Ahí estamos con Aimé con esto del razonamiento sin llegar a la fórmula, ¿no? Como que uno lo entiende mejor. Yo le decía el otro día a unos chicos, yo no me acuerdo la fórmula. O sea, si vos me decís la fórmula de tal cosa, yo lo voy haciendo paso a paso. Ahí sí. María preguntaba si el doc de las consultas del TP2 también se va a usar para las consultas del TP3 o si se abre uno nuevo aparte. No, abro otro para el TP número 3, pero no les voy a borrar el TP número 2 porque por ahí sirve. Y como les dije, no sé si estaban todos cuando comenzamos. Si bien, a ver, tranquilos, si bien tenemos fecha de entrega pautada, como les decía, voy a contemplar un excedente de tiempo, no se hagan drama, solamente las fechas tienen que ver con que no cuelguen demasiado, que después no permita la corrección por si hay que presentar de nuevo antes de los recuperatorios, por si alguien tuviera que tener recuperatorio. Entonces, es para que tengan el tiempo de devolución como para poder corregir y volver a entregar. Con esto tiene que ver las fechas de entrega. Pero entiendo que esto es absolutamente nuevo, que son muchos conceptos y que en la mayor parte del tiempo están trabajando solos. Entonces, hay este margen para que se manejen. Como les decía antes, las consultas las voy a dejar, las páginas de consultas abiertas no las voy a levantar, las voy a dejar. Va a haber una para el TP2, otra para el TP3 ahora. Hagan todas las consultas que necesiten, no hay problema. E incluso el que no tiene consultas, como les decía antes, pásese por la hoja, porque a lo mejor algún compañero preguntó algo y a ustedes les despierta una inquietud, o justamente hay una respuesta a algo que ustedes tenían como duda. Así que me parece que está bueno y como les digo, van a quedar, no las voy a sacar por si quieren sumar, porque como no les estoy exigiendo que entreguen hoy por estas dudas o estas consultas que surgieron, por eso lo dejo abierto hasta que todos terminen de entregar, porque pueden surgir dudas nuevas. Lo mismo con el TP número 3. ¿Estamos? Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, entonces vamos cerrando. Gracias por estar. Dudas, consultas, como les dije, nos escriben tanto a Aimé como a mí, o en la notificación del aula de Classroom, o en la página del Google Drive, la que queda de consultas abiertas. Como les decía, no hace falta ni siquiera que se identifiquen
quién está escribiendo para que puedan hacer las consultas que se les ocurra sin tener miedo a preguntar. Así que abiertamente, no hay ningún drama. Y todo lo que quieran... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta última? Sí, cuando María. Empezó la clase, yo entré como medio tarde y hablaban del gramaje, de 65-70, si había opacidad y no... ¿Tiene que ver con este trabajo eso? ¿O estaban hablando de...? No, justamente Ramiro comentaba que tenía un libro que se había dado cuenta, o sea, que ahora empieza a verlo desde otro lugar y que ahora se da cuenta que esa página de ese libro se trasluce la impresión de un lado y del otro, entonces justamente consultaba si podía hacer un gramaje de 65, 70, le dijimos que sí, pero que además no solo a veces depende del gramaje, sino también de la opacidad del papel. Que bien había comentado Aimé, que a veces tenés papel calco, que es traslúcido, y que sin embargo tiene un gramaje importante. Entonces hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Pero cuando se trasluce en un libro, digamos, rústico, y se dificulta la lectura, tiene más que ver con un gramaje menor, con un gramaje inferior, que con un tema de opacidad. En eso está. No, está bien, yo preguntaba porque, digo, en el TP2 no usé gramaje para nada, y entonces digo, por ahí hice alguna fórmula mal. ¿Se acuerdan que les dije que no iba a tomar en cuenta? Claro, por eso, esa duda me surgió, porque si no había hecho algo mal. Okay, no, gracias. no, para nada. Bueno, chicos, cerramos entonces. Gracias, como siempre, pregunten lo que necesiten, yo no tengo ningún drama en contestar 2 millones de veces lo mismo, no hay problema. Lo que me interesa es que lo poco que podamos hacer les sirva como instancia de aprendizaje y que al menos algunos conceptos queden claros. Así que bueno, gracias. Les deseo buena semana para todos. Y bueno, vamos llevándolo. Nos vemos la próxima y estamos en contacto durante todo el tiempo. Así que hoy voy a subir los 2 archivos para que tengan el de medición de cuerpo tipográfico y el de interlineado, y una página de Google abierta para consultas de TP número 3. Bueno, gracias por todo. Abrazos y que estén bien. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao.